Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El estruendo de la multitud aún vibraba en los huesos de la arena de combate. Santar Prime era conocida por sus espectáculos sangrientos, pero lo que acababan de presenciar superaba cualquier crónica grabada en los archivos del Coliseo Estelar. Cientos de razas se habían reunido para ver a los campeones trexianos aplastar a un simple humano. Pero el resultado fue otro. Matías, el hombre delgado, de mirada endurecida y sin armaduras ostentosas, permanecía en medio del campo de batalla, cubierto de cortes, polvo y sangre que no era suya. Su respiración era pesada, sus músculos tensos, y sin embargo no temblaba. Estaba vivo. No solo vivo, sino victorioso. A su alrededor, los cuerpos derrotados de los campeones alienígenas yacían esparcidos como muñecos rotos. Había usado sus propias armas en su contra. Una lanza desgarrada en dos. Una cadena arrancada del cuello de uno de ellos, ahora manchada de rojo. Y lo más importante, su silencio. Matías no había pronunciado una sola palabra en toda la batalla. El Alto Consejo, presidiendo desde su púlpito flotante, estaba conmocionado. Y entre ellos, la alta consejera Beltira, la imponente gobernante con piel de obsidiana y ojos tallados en amatista, rompió finalmente el silencio. Por derecho de conquista, y por decreto del Consejo, el humano llamado Matías tiene el privilegio de escoger su recompensa. Hizo una pausa dramática, y su voz retumbó con un eco amplificado. Como es costumbre, podrá elegir a una de las dos prisioneras. Las puertas traseras del estrado se abrieron, arrastrando un eco metálico que recorrió todo el Coliseo. Dos figuras fueron conducidas al centro del campo, cada una con cadenas gruesas rodeando muñecas y tobillos, custodiadas por soldados blindados. La primera era una mujer de piel plateada, cabello blanco como el acero fundido y ojos dorados que no parpadeaban. Su cuerpo atlético, de músculos marcados y proporciones perfectas, parecía forjado para la batalla. La multitud murmuró su nombre incluso antes de que se anunciara: Zaira, la gladiadora Litari, la furia del sector 4. Nadie había logrado someterla sin perder algo de sí mismo en el intento. La segunda caminaba con la cabeza en alto, pero su andar era suave como un susurro. Su piel tenía el tono del cielo justo antes de una tormenta. Azul profundo, pero con vetas oscuras que parecían moverse con cada respiración. Nayala, la embajadora de las profundidades de Nemet, capturada en una rebelión diplomática. Inteligencia letal. Belleza peligrosa. Silencio absoluto. Ambas mujeres estaban semidesnudas, vestidas solo con lo necesario para mostrar que eran premios, no personas. Pero sus miradas eran fuego contenido. Zaira lo observó con odio puro. No porque fuera su enemigo, sino porque sabía que la tratarían como una posesión. Nayala, en cambio, lo miró con una serenidad inquietante, como si ya supiera algo que él no. Matías se acercó. Sus botas pisaban con fuerza seca sobre la tierra agrietada. Cada paso suyo enmudecía la multitud. Se detuvo frente a Zaira. Ella se alzó un poco más, intentando intimidarlo, sin pronunciar palabra. Tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados, y los ojos rebosantes de furia contenida. Si las cadenas no la detuvieran, él ya estaría muerto. Matías se giró y caminó hasta Nayala. Ella no retrocedió. Tampoco sonrió. Pero cuando sus miradas se encontraron, hubo una pausa extraña. No era una súplica lo que se escondía en sus ojos, sino una certeza. Como si en algún rincón del universo, sus destinos ya estuvieran enlazados desde antes que la batalla comenzara. El silencio se alargó. Beltira frunció el ceño. Debes elegir, humano. Solo una. Zaira o Nayala. No ambas. Matías no respondió enseguida. Se inclinó, recogió la antorcha ceremonial del suelo, una llama verde danzaba sobre su extremo, usada normalmente para sellar pactos o castigar traiciones. El público observaba sin comprender. ¿Se negaba a elegir? ¿Iba a renunciar a la recompensa? Pero entonces, Matías giró la antorcha entre sus manos, y la llevó directo a las cadenas de Nayala. El metal chisporroteó, resistiendo al calor, hasta que cedió. Las cadenas se abrieron. El murmullo creció. Zaira lanzó una risa seca y arrogante. Supuse que ibas a elegirla a ella. Matías no dijo nada. Solo caminó hacia Zaira. La miró de frente. Y entonces, sin miedo, con decisión absoluta, colocó la antorcha sobre sus grilletes. El fuego devoró el metal. Las cadenas se soltaron una a una. Zaira quedó paralizada por un instante.
Su libertad no la había pedido. No así. No de este modo. La multitud explotó en un caos de gritos, confusión, alarma. No se suponía que fuera así. No estaba permitido. Beltira se levantó de su trono, furiosa. Humanos testarudos. Eso es una ofensa. Una burla a nuestras costumbres. Matías levantó la cabeza, sin mostrar temor. Solo pronunció 3 palabras. No son trofeos. Y entonces, se dio la vuelta. Caminó hacia la salida, sin mirar atrás. Zaira lo siguió, después de un instante, como si sus piernas lo hicieran por sí solas, incapaz de resistir la lógica de su gesto. Nayala caminó tras ellos sin emitir sonido, pero con una pequeña curva en sus labios. No era sonrisa, era una promesa. Ese día, el Coliseo de Santar Prime fue testigo de algo que nadie olvidaría. No de la sangre, sino del momento exacto en el que un solo humano quebró las cadenas, y el orden entero con ellas. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El silencio dentro de la nave era espeso como el humo de una batalla no resuelta. El carguero Luz Cautiva no estaba diseñado para llevar prisioneros ni refugiados. Era una nave de guerra, reconvertida de manera improvisada por el Consejo para cumplir funciones diplomáticas y ceremoniales. Pero esa noche no era ninguna de las dos cosas. Era refugio, o prisión, o quizá algo entre ambos. Zaira caminaba descalza por el corredor central, con las cadenas ahora colgando de su muñeca izquierda como si fueran brazaletes ornamentales. Su andar era el de una fiera que aún no ha decidido si aceptar su libertad o morder la mano que la soltó. Sus ojos recorrían cada rincón, cada cámara de vigilancia, cada sensor oculto, cada rincón de metal desnudo como si buscaran una excusa para golpear algo. Nayala, en cambio, no se movía. Estaba sentada en la penumbra de la sala de navegación, rodeada por los sistemas desactivados de pilotaje. La luz azul de los paneles le acariciaba la piel como si se fundiera con ella. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos seguían a Matías sin necesidad de girar la cabeza. Lo sentía. Lo anticipaba. Él, por su parte, no hablaba mucho. Había preparado una especie de infusión con hojas de Ubelian secadas al fuego lento, un ritual de hospitalidad que había aprendido durante su servicio en la frontera. Sirvió 3 recipientes metálicos. Uno lo dejó cerca de Zaira, quien lo ignoró con desdén. El otro lo colocó al lado de Nayala. Ella lo tomó con ambas manos, lo olió y bebió sin romper la tensión del ambiente. No tienes autoridad para retenernos aquí, dijo Zaira finalmente, su voz rasgada, más por orgullo que por sed. Tampoco para liberarlas. Sin embargo, lo hice, respondió Matías con calma. Zaira se volvió hacia él. En sus ojos había una mezcla de desprecio y desconcierto. Como si no pudiera decidir si golpearlo o preguntarle por qué. ¿Y qué piensas hacer con nosotras ahora? ¿Esclavitud oculta detrás de palabras suaves? ¿Servidumbre cubierta de flores? Matías se levantó. No como amenaza. Solo se puso de pie, lo suficientemente cerca para que ella lo viera bien. La herida en su brazo aún sangraba un poco, pero no parecía importarle. No pienso hacer nada con ustedes. Estoy esperando a que decidan si quieren quedarse o marcharse. Nayala lo observaba en silencio. Sus dedos aún sostenían la taza, pero su atención ya no estaba en el sabor del brebaje. Estaba en él. Zaira apretó los dientes. Podría matarte ahora mismo. Ya lo intentaste en la arena, dijo él. Fallaste. Quizás porque en el fondo, no querías hacerlo. Lalitari retrocedió un paso. No por miedo, sino porque sus propias emociones se le estaban saliendo del control. Nadie le hablaba así. Nadie la miraba así. Desarmarla con palabras era peor que con una espada. No te atrevas a jugar con mi mente, humano. No me conoces. Aún no, dijo Matías, y se volvió hacia Nayala. ¿Tú qué piensas? Nayala tardó unos segundos en responder. Su voz era suave, pero firme, como una brisa que precede una tormenta. No me interesa escapar. No por ahora. Zaira la miró como si le hubieran apuñalado la espalda. ¿Te has vuelto loca? Nayala no se defendió. Solo se puso de pie con elegancia natural y caminó hacia Matías. Se detuvo frente a él, apenas a unos centímetros. Su rostro seguía inexpresivo, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Voy a dormir en tu habitación esta noche. La frase cayó como un cristal en una sala vacía. Zaira entrecerró los ojos. Matías no respondió, pero tampoco retrocedió.
Nayala se giró y caminó por el pasillo, sin esperar aprobación. Como si supiera que su decisión no necesitaba permiso. Zaira no se movió. Pero el fuego en su mirada crepitaba con rabia, y algo más. Horas después, la nave descendía al hiperespacio, flotando entre corrientes gravitacionales mientras el universo se doblaba a su alrededor. En la cabina de descanso, Nayala estaba recostada al borde de la litera de Matías. No hablaban. No se tocaban. Pero sus respiraciones ya estaban sincronizadas. En otra sala, Zaira se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, la lanza ceremonial robada apoyada contra la pared. No podía dormir. Porque en el fondo, no estaba enojada con Nayala. Estaba enojada consigo misma, por haber deseado hacer lo mismo primero. Y esa noche, por primera vez en su vida, no soñó con la guerra. Soñó con el calor de un cuerpo humano. Y con un futuro que no sabía si merecer. Pero que deseaba, en silencio, más que cualquier victoria. El amanecer artificial dentro de la nave iluminó los corredores con una tonalidad dorada que no calentaba, pero envolvía. Una proyección solar programada, diseñada para mantener la psique equilibrada durante viajes largos, tiñó el metal de un color que parecía más humano que alienígena. Y, sin embargo, en ese ambiente de simulación y acero, algo profundamente real estaba ocurriendo. Zaira se movía con violencia calculada en el gimnasio improvisado. Cada movimiento de su lanza creaba silbidos en el aire. La piel sudorosa de sus brazos tensaba los músculos con cada giro, cada embestida, cada caída y levantamiento. No entrenaba por necesidad. Lo hacía por rabia. La rabia de no entender por qué no se había ido. La rabia de no saber por qué la imagen de Nayala durmiendo en el mismo lecho que el humano la había seguido toda la noche, incluso en sus sueños. Matías la observaba desde una esquina, sentado, sin interrumpirla. Bebía lentamente una infusión oscura de raíces fermentadas, observando el arco de sus movimientos, la precisión casi dolorosa con la que cortaba el aire. No la juzgaba. No intentaba detenerla. Solo la miraba. Y eso era lo que más la alteraba. Finalmente, detuvo su lanza en el aire, el filo a solo centímetros de su rostro. ¿Disfrutas viéndome sudar?, preguntó con voz entrecortada, sin mirarlo aún. Disfruto viendo cómo el fuego se controla a sí mismo, respondió él, sin levantar el tono. Zaira bajó el arma con un bufido, como una bestia frustrada. Caminó hasta él y se dejó caer justo delante de su banco. Se secó el sudor del cuello con una toalla. Pero sus ojos no se apartaban de los de Matías. ¿Y la otra?, preguntó al fin, sin necesidad de nombrarla. ¿Sigue dormida en tu cama? No dormimos, respondió él sin vacilar. Zaira tensó la mandíbula. Matías, por su parte, se inclinó hacia ella con calma. Solo se quedó allí. No hubo necesidad de palabras. Tampoco de más. Zaira soltó una carcajada amarga, pero algo en su mirada titiló. No era burla. Era duda. Una parte de ella quería no creerle, pero otra deseaba que fuera cierto. Porque si el humano era sincero con Ayala, tal vez también lo fuera con ella. No entiendo lo que haces, susurró finalmente. No entiendo qué clase de juego es este, ni por qué no tomaste lo que era tuyo por derecho. Matías se inclinó un poco más. Su voz se volvió más grave, más íntima. Porque ninguna de ustedes es mía. Ni lo será, a menos que lo desee. Y no por cadenas. Ni por tradición. Ni por gratitud. Zaira parpadeó una sola vez, y en ese parpadeo se perdió. Había estado en guerras, en cárceles, en rituales de sangre. Había probado cuerpos con el único fin de descargar su furia. Pero nadie la había hecho sentir, contenida, vista, no dominada, sino considerada. Por eso se levantó de golpe y se marchó sin decir nada más. Nayala observó todo desde el corredor contiguo. No se ocultaba, pero tampoco interrumpía. Era una presencia constante, como el viento que pasa por una puerta entreabierta. Entró al gimnasio después de que Zaira se fuera, y se sentó donde ella había estado segundos antes. Ella no sabe cómo procesar esto, dijo suavemente. Y tú sí, respondió Matías, girándose apenas hacia ella. No del todo. Pero sé que esto no es una transacción. Y sé que no eres un conquistador. Eso basta por ahora. Se quedaron en silencio. Matías cerró los ojos por un instante. El cansancio lo alcanzaba en oleadas, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de todo lo que se había desatado desde que rompió esas cadenas. Nayala estiró una mano y la colocó sobre su antebrazo.
Fue un gesto simple, pero él sintió algo diferente, como si, con ese contacto, ella le hubiera transmitido imágenes, emociones, ecos antiguos de otros lugares. Su tacto era como agua sobre roca caliente, calmante, íntimo. Algo se acerca, dijo de pronto, su voz más baja que antes. Matías frunció el ceño. ¿Lo sabes? Lo siento. Vienen por nosotras. Por ti también. Ya no eres solo un soldado para ellos. Eres un símbolo que quieren aplastar antes de que el eco de tu decisión se vuelva revolución. Un silencio cargado los envolvió. La alarma silenciosa de la nave parpadeó en rojo pálido. No era emergencia todavía. Pero algo, en las capas lejanas del espacio, se movía. Zaira regresó a la sala sin decir palabra. Ya no traía su lanza. Solo se detuvo en el umbral, con la mirada fija en ellos dos. No me voy a esconder, anunció. Si vienen por nosotros, que vengan. Pero vamos a recibirlos con la sangre. Nayala la miró. No había desafío. Había alianza silenciosa. Matías se puso de pie. Entonces preparémonos. No por miedo, sino porque esta vez, nadie será encadenado otra vez. Y así, en esa nave perdida entre rutas estelares, 3 almas completamente distintas comenzaron a alinearse. No como piezas de un mismo plan, sino como elementos de una tormenta que se acercaba. El fuego, el viento, el humano, y el universo aún no tenía idea de lo que se avecinaba. Primero fue una vibración imperceptible, luego, una variación en la presión del aire, un cambio sutil en los patrones de energía que recorrían el casco de la nave. Matías no necesitó que las alarmas se activaran para saberlo. Algo se aproximaba, algo grande, algo decidido. El silencio se volvió pesado, como si la nave misma contuviera la respiración. Zaira ya se había armado. No vestía armadura pesada, solo una faja ajustada que dejaba al descubierto su abdomen marcado y sus brazos tensos como cables. Sostenía una lanza modificada, cargada con pulsos eléctricos capaces de perforar blindajes medios. Sus ojos no mostraban miedo, solo impaciencia. Nayala permanecía en la sala de comando, los dedos danzando sobre las pantallas holográficas sin necesidad de tocarlas. Su habilidad con la energía psiónica le permitía conectarse con los sistemas de la nave como si fueran una extensión de su cuerpo. El sudor comenzaba a aparecer en su frente. Estaba tensando su capacidad al límite para mantener la nave oculta, camuflada entre las curvas del campo gravitacional cercano. Matías recorría el pasillo central revisando trampas improvisadas, puntos de cierre, rutas de evacuación. No hablaba. No lo necesitaba. Su mente estaba enfocada. En combate, siempre había sido así, pero esta vez era diferente. Esta vez no luchaba solo por sobrevivir. Luchaba por ellas. Por lo que empezaba a sentir. Por algo que no tenía nombre aún, pero que dolería perder. Una vibración súbita recorrió la estructura de la nave. Se encendieron luces rojas. La IA interna lanzó un aviso sin emociones. Contacto hostil detectado. Flota táctica trexiana interceptando. Naves múltiples. Protocolos de rendición recomendados. Zaira escupió en el suelo. Que intenten hacerme rendir. Nayala cerró los ojos. Su voz fue un susurro que no salía de sus labios, pero que Matías escuchó con claridad dentro de su mente. Están triangulando. No quieren destruir la nave. Nos quieren vivos. O al menos a nosotras. Matías tomó aire. Se dirigió a la sala de mando. Miró el mapa táctico. Rodeados. No había salida convencional. ¿Puedes ocultarnos por más tiempo? Solo minutos, respondió Nayala, sin abrir los ojos. Pero no será suficiente si bajan a bordo. Zaira apareció junto a ellos, con la lanza en una mano y una sonrisa torcida en los labios. Entonces bajemos nosotros primero. Matías asintió. Se volvió hacia la consola y desactivó el campo de ocultación. En el instante siguiente, envió una señal abierta al canal general. Aquí el capitán Matías de la nave Luz Cautiva. A todas las fuerzas trexianas, elijan bien. Este carguero es ligero, pero su tripulación está dispuesta a morir peleando. Y no estamos solos. La respuesta no tardó. Una voz distorsionada por interferencias rugió en los parlantes. Humano, su rendición salvará su vida. O su terquedad la extinguirá. Elija. Matías se inclinó sobre el micro. Su voz fue firme, casi calmada. Ya elegí.
Y no estoy solo. En el hangar de desembarco, los compartimentos de la nave comenzaron a abrirse. Zaira fue la primera en salir, su lanza encendida como un relámpago que danzaba en su mano. Movía el cuerpo con una violencia medida, canalizada, peligrosa. Detrás de ella, Nayala flotaba como una sombra etérea, proyectando ondas de confusión entre las tropas enemigas. No mataba, desorientaba, desactivaba, convertía el campo de batalla en un laberinto de espejismos mentales. Matías saltó desde la compuerta con una de las antiguas espadas forjadas en la tierra. Una hoja simple, sin energía, sin escándalo, pero en sus manos se convirtió en una extensión de su voluntad. Cortaba donde debía, defendía donde era necesario. No retrocedía. Los soldados trexianos no sabían cómo reaccionar. Fueron entrenados para exterminar, no para enfrentar algo tan personal, tan emocionalmente peligroso. Veían cómo el humano no protegía a sus compañeras como si fueran carga. Luchaba junto a ellas. A veces detrás. A veces delante. Pero nunca como su dueño. Zaira giraba con su lanza como un torbellino de rabia. Cada enemigo que caía parecía alimentar su deseo. Pero no se perdía en la sangre. Buscaba a Matías con la mirada, confirmando que seguía de pie. Y cada vez que lo veía luchar, su pecho se llenaba de un calor distinto. Uno que no venía de la furia. Nayala, por su parte, se mantenía a distancia. Pero su conexión mental con él se intensificaba. Sentía su miedo, su dolor, su determinación, y lo devolvía con una ola de calma, como una marea psíquica que lo mantenía en equilibrio. Una explosión sacudió el hangar. Un escuadrón enemigo logró activar un disruptor gravitacional. El suelo se quebró. Varios soldados cayeron al vacío. Matías logró aferrarse a una estructura. Zaira fue lanzada contra una pared. Nayala gritó, pero no con la voz. Gritó dentro de las mentes de todos. ¡Basta! La onda expansiva que liberó congeló en seco a media docena de enemigos. No los mató. Los paralizó. Un impulso puro de energía mental los dejó tambaleando, aturdidos, vencidos sin que pudieran explicarlo. Matías se acercó a ella, jadeando, con el rostro manchado de sangre. No propia. La miró como si la viera por primera vez. ¿Eso fue todo tuyo? Nayala asintió apenas, agotada. Zaira llegó un segundo después, cojeando, pero sonriendo. Casi muero. Pero maldición, eso fue glorioso. Matías estiró la mano, ofreciéndosela a ambas. Esto apenas comienza. Pero lo hicimos juntos. ¿Siguen conmigo? Zaira le sujetó la muñeca con fuerza. Ahora sí entiendo por qué te siguen. No estás loco. Solo, diferente. Nayala no habló. Solo se acercó y apoyó la frente contra la de Matías. Sus pensamientos se mezclaron en un instante de intimidad brutal. Él sintió su confianza, su deseo, su decisión. Ella no se iría. Y Zaira tampoco. Porque después de haber peleado a su lado, ya no había vuelta atrás. Ya no eran solo dos mujeres liberadas por un humano. Eran tres guerreros que habían elegido ser libres. Juntos. El silencio después del combate no fue de paz. Fue de preparación. La nave, ahora parcialmente dañada pero aún funcional, flotaba sobre la órbita de un planeta menor sin nombre, cubierto de bruma púrpura. Allí, ocultos del escáner trexiano, Matías, Zaira y Nayala no descansaron. No aún. Sabían que la lucha en el hangar había sido apenas una advertencia. Lo que vendría después sería guerra. La IA del carguero reportó múltiples mensajes interceptados. Los rumores se propagaban con la velocidad de la luz. Un humano había desobedecido un rito ancestral y se había llevado no una, sino dos mujeres encadenadas. Y no como esclavas, sino como aliadas. Como iguales. Como algo más. Las estaciones comerciales empezaron a hablar. Las especies oprimidas, especialmente las razas femeninas sometidas por siglos a la etiqueta de tributo o botín, comenzaban a escuchar con atención lo ocurrido. Un nombre se repetía en susurros, Matías. Y con él, otros dos, Zaira, Nayala. No eran nombres comunes. Sonaban como grietas en el sistema. Matías caminaba por los corredores de la nave con pasos lentos, observando los daños. La lanza de Zaira reposaba junto a una consola partida. El sudor aún manchaba las paredes. Y, sin embargo, en medio del caos, había una sensación cálida y difícil de nombrar.
esperanza, quizás. O algo más profundo. Entró en la sala central y las encontró allí. Zaira estaba sentada en el suelo, recostada contra una columna metálica, limpiando su arma con movimientos lentos. Su cuerpo, aún adolorido, parecía relajado por primera vez desde que abandonaron Santar Prime. Nayala se encontraba de pie, mirando hacia el exterior a través de la cúpula transparente. Sus manos estaban entrelazadas delante del cuerpo. El resplandor púrpura del planeta se reflejaba en su piel azul, dándole un aura que parecía antinatural. Matías se detuvo un momento a mirarlas a ambas. Y en ese instante lo comprendió. No eran solo sus aliadas. No eran solo mujeres fuertes que había liberado. Eran la razón por la cual su vida había cambiado para siempre. Y él para ellas. Zaira levantó la mirada y habló con voz ronca. ¿Pensando en huir? Matías negó, sonriendo. Pensando en quedarme. Nayala se giró lentamente. No necesitas decirlo, dijo en voz baja. Ya lo sentí. Desde antes del combate. Zaira se levantó. Caminó hacia ellos con lentitud, sin prisa, como si el destino no pudiera apresurarla. Se detuvo frente a Matías. No soy buena con las palabras. Pero lo que hiciste por nosotras, nadie lo había hecho. No porque no pudieran. Sino porque nunca quisieron. Tú sí. Y eso me cambió más que cualquier victoria. Se quedaron los tres allí, de pie. El silencio se volvió suave. Ya no pesaba. Matías alzó una mano, la colocó sobre el rostro de Zaira con delicadeza. No como dueño. No como conquistador. Solo como un hombre tocando a una mujer que respetaba y deseaba. Ella no retrocedió. Apoyó su mejilla contra su palma. Cerró los ojos. Sus labios rozaron los de él con una intensidad salvaje, contenida por fin solo por la necesidad de que durara. Nayala no interrumpió. Se acercó en silencio. Colocó su mano sobre la de Matías, aún tocando el rostro de Zaira. Sus dedos se entrelazaron sobre la piel ajena. Luego, sin pedir espacio, sin buscar protagonismo, ella también besó a Matías. Su beso fue diferente. Suave. Profundo. Como un río que corre por debajo de una tormenta. Cuando los labios se separaron, Zaira se volvió hacia Nayala. Sus ojos se encontraron. No había celos. No había competencia. Solo un respeto compartido. Un reconocimiento. Ambas habían elegido al mismo hombre. Pero más importante aún, habían elegido quedarse la una con la otra. Matías los miró a ambas. Quiero que esto no sea solo una coincidencia. Ni una historia nacida de guerra. Quiero que el universo vea que sí se puede elegir distinto. Que sí se puede amar sin cadenas. Que tres pueden formar algo verdadero. Nayala asintió. Entonces hagamos un juramento. Aquí. Ahora. Ante este cielo púrpura que no pertenece a nadie. Zaira alzó su lanza. La clavó en el centro de la sala, con el filo hacia el cielo. Este será nuestro símbolo. No de guerra. Sino de unidad. Nuestra lanza compartida. Nayala colocó su mano sobre la empuñadura. Yo, Nayala de Nemet, juro caminar junto a ustedes mientras respire. Zaira hizo lo mismo. Yo, Zaira de Litar, juro defenderlos, amarlos y desafiar a quien los amenace. Matías cerró el círculo, colocando su mano sobre las suyas. Y yo, Matías de la Tierra, juro que no dejaré que el universo nos arrebate esto. Pase lo que pase, lucharemos juntos. Viviremos juntos. Moriremos juntos si es necesario. Pero esta historia será nuestra. El juramento fue sellado sin sangre, sin fuego, sin documentos. Solo miradas. Solo cuerpos cercanos. Solo la conexión de almas que ya no podían negarse. Y mientras las transmisiones galácticas comenzaban a filtrar su historia, mientras los gobiernos discutían su existencia, mientras el imperio trexiano declaraba una cacería abierta. Ellos tres se abrazaban en medio de una sala destruida, como si ya no necesitaran más mundo que ese pequeño rincón donde nacía algo que el universo no sabría cómo contener. Una familia nacida del caos. Una alianza forjada por la elección. Un amor imposible que se rehusaba a morir. El mensaje llegó como una cuchillada. El alto mando trexiano había declarado a Matías, Zaira y Nayala como elementos de disolución intergaláctica. No solo eran fugitivos, ni enemigos del Estado. Ahora eran considerados símbolo activo de rebelión, una amenaza ideológica. Y como toda amenaza que asusta a un imperio, debía ser aplastada públicamente.
Una flota de 112 naves fue enviada tras ellos. No para negociar. No para capturarlos. Para exterminarlos. Pero Matías no huyó. Ni pensó hacerlo. Ni por un instante. En los días que siguieron a su juramento, su nave se convirtió en un santuario en movimiento. No solo porque ellos tres se habían unido en alma y cuerpo cada noche entre susurros, caricias y promesas, sino porque comenzaron a recibir transmisiones ocultas, mensajes secretos de otros mundos. Razas enteras se contactaban con él. Con ellas. Pidiendo ayuda, dirección, inspiración. Deseando luchar por algo diferente. Zaira, siempre escéptica, no podía ignorar lo que escuchaba. Nosotras también éramos trofeos, decía una voz femenina desde el Tor Prime. Gracias por hacer visible lo que siempre escondimos, susurraba otra desde los sectores vacíos de Belenis. Nayala archivó cada señal, cada voz, cada nombre. Y entonces lo dijo. Esta guerra ya no es solo nuestra. No podemos huir. Y tampoco queremos. Matías reunió los fragmentos de flotas que respondieron a su llamado. Mercenarios, transportistas, incluso criminales redimidos. Lo llamaron capitán. Zaira fue nombrada comandante de cuerpo táctico. Nayala se convirtió en la coordinadora de resonancia mental, una nueva forma de liderar entre las especies conectadas psiónicamente. Habían formado algo que no tenía nombre oficial. Pero los enemigos lo bautizaron con un título burlón. La rebelión de las dos coronas. Zaira y Nayala. Las dos que nadie debió dejar libres. Las dos que eligieron un humano por voluntad propia. Las dos que ya no estaban dispuestas a vivir bajo ninguna bandera que no fuera la suya. Y así comenzó la batalla final. El espacio cerca de la nebulosa de Irkal ardía como una herida abierta. Los escudos de las naves rugían. Las explosiones teñían los vacíos oscuros de rojos y verdes imposibles. Matías, en el puente de mando, dirigía con serenidad extraña. Sus órdenes eran claras, directas, precisas. No gritaba. No exigía. Confiaba. Zaira lideraba los escuadrones de asalto en persona. No desde una silla, sino al frente. Su lanza giraba con velocidad sobrenatural. Y a su alrededor, las guerreras que la seguían luchaban como si cada grito suyo fuera fuego que les encendía el alma. Nayala, en el núcleo de la nave, sostenía la conexión mental entre cientos de mentes. Canalizaba el caos, filtraba el miedo, fortalecía la esperanza. En su rostro, las lágrimas corrían sin detener su concentración. Sabía que no podía fallar. No si él estaba ahí fuera. No si Zaira estaba sangrando por ellas. El momento decisivo llegó cuando la nave principal trexiana, el coloso de ébano, emergió con sus cañones apuntando directamente al centro de comando. La muerte era casi segura. La potencia de fuego era demasiado. No habría tiempo para escapar. Y fue entonces cuando Zaira hizo lo impensable. Voló directo hacia el núcleo del coloso con su escuadrón, ignorando las órdenes. Se infiltró por los túneles de acceso traseros y luchó sola hasta llegar al reactor. Su lanza quedó incrustada allí. Y con una última sonrisa desafiante, grabó un mensaje de voz. Si esto es morir, que sea de pie, que sea amando, que sea libre. Y lo detonó. La explosión fue tan masiva que pareció tragarse el sistema solar entero. Pero Zaira sobrevivió. Fue arrojada al vacío, inconsciente, envuelta por el campo protector de su lanza sincronizada. Matías fue quien la encontró. Salió en una cápsula de rescate sin pensarlo. La trajo de vuelta entre sus brazos. Ella despertó con los labios partidos, pero riendo. No me morí, dijo ronca. No mientras yo siga respirando, le respondió él. Nayala, al verlos juntos de nuevo, se arrodilló ante ambos. No como servidumbre, sino como reconocimiento. Luego los abrazó a los dos. Y juntos, sin palabras, supieron que la guerra había terminado. No porque no habría más batallas, sino porque ellos ya habían vencido a lo que más importa, el miedo. Años después, el planeta libre de Aurasilis erigió una estatua de 3 figuras entrelazadas. Una mujer de lanza en alto, otra de mirada serena y manos abiertas al cielo, y un humano de pie entre ambas, con los ojos mirando al frente y una sonrisa leve en los labios. No llevaban coronas. No las necesitaban, porque las coronas eran ellos. Zaira entrenaba a nuevas generaciones de combatientes, enseñando que fuerza sin elección es tiranía. Nayala guiaba a los diplomáticos de las nuevas alianzas con su sabiduría psiónica y su compasión firme.
Matías caminaba entre pueblos como uno más, como un símbolo, pero nunca como un gobernante. Vivían juntos. Dormían juntos. Se amaban sin condiciones. Y su historia ya no era solo un mito de guerra. Era un faro, un ejemplo, una leyenda real, una prueba de que la libertad puede nacer del caos. Y que el amor verdadero no necesita permiso. Fin.